Hola, mi nombre es Samuel Navarro, soy médico internista e infectólogo y soy el director médico de Infectolab. El día de hoy pretendo presentarles una pequeña plática sobre hepatitis C, que es una enfermedad de alta frecuencia en la ciudad y que poca gente sabe que es curable. Y hablando de la hepatitis C es una infección de distribución universal. Prácticamente en todas las entidades, en todos los países existe esta enfermedad. Es una enfermedad endémica en algunas partes, con mayor prevalencia en países del Medio Oriente. Sin embargo, como pueden ver, en toda América Latina hay una distribución más o menos importante, aunque si toman en cuenta las frecuencias o las tasas de prevalencia, pues es menos que en países como Medio Oriente o africanos o Rusia. Sin embargo, en todo el mundo se estima que hay 71 millones de personas y en nuestro país la prevalencia pues varía, pero tenemos una prevalencia aproximada de 0.6% según los últimos estudios. Es decir, que alrededor de medio millón de personas se encuentran infectadas con hepatitis C crónica. Los estados del norte, incluyendo Baja California, por supuesto, son los principales estados de prevalencia de hepatitis C. Y eso tiene mucho que ver con la problemática del uso de drogas intravenosas. Aquí lo que les estoy mostrando es cómo se ha mantenido los casos nuevos de hepatitis C en el Hospital General Tijuana. Y lo que pueden ver en la gráfica, cómo cada vez más hay más hepatitis C. Y si lo comparan con la gráfica del lado derecho, por ejemplo, los casos de VIH, si bien no se ha eliminado la infección, pues realmente es una prevalencia y una incidencia más o menos estable. Sin embargo, hepatitis C es una enfermedad que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia. Las causas de hepatitis C, de hecho, son muy similares a las causas de infección por VIH. Tenemos, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, que son cada vez o prácticamente han desaparecido a partir de los 90s, cuando se descubre o se inventa la prueba para hacer anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Y actualmente ya todos los bancos de sangre hacen pruebas de hepatitis C y realmente el riesgo de infección por transfusión es sumamente bajo. Tenemos otras infecciones, otras causas como pueden ser el uso de drogas intravenosas, que cada vez es un factor de riesgo cada vez más frecuente, sobre todo en la región. En el embarazo, las mujeres embarazadas con hepatitis C pueden transmitir el virus C al bebé, sí, aunque en realidad esa transmisión es muy baja, es cerca del 1%, 2%, sin embargo es un factor de riesgo. ¿Okay? Otras tenemos, por ejemplo, últimamente la promiscuidad sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, es cada vez más frecuente la transmisión sexual del virus de hepatitis C. Y sobre todo varones que tienen sexo con hombre e infección por VIH. Pero tenemos otras modalidades que actualmente se están presentando, como por ejemplo el uso de tatuajes, el uso de piercings o perforaciones. Cada vez son cosas que cada vez vemos más y también son factores de riesgo para la infección por el virus de la hepatitis C. De tal manera que actualmente cuando uno habla de hepatitis C ya no es como antes, donde se pensaba que básicamente se relacionaba con drogas. Actualmente tenemos otros factores de riesgo, incluyendo el sexual, que se puede relacionar con el virus de hepatitis C. Entonces, cuando se piensa en hepatitis C, no nada más hay que pensar en transfusiones, sino también drogas, tatuajes, piercings. En fin, hay una serie de cosas que se pueden relacionar con la infección por virus de hepatitis C. Este es un estudio, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Tijuana y de la ciudad de Juárez, donde hicieron un estudio, básicamente es agarrar a todos los pacientes, a todos los adictos a drogas intravenosas y hacerles pruebas de virus de hepatitis C y de VIH. Y lo que se encontró es que entre más tiempo el sujeto usara drogas intravenosas, era mayor la prevalencia o la probabilidad de que el paciente tuviera hepatitis C. Y vean, aquel que usaba drogas entre 0 y 2 años, más del 75% ya estaban infectados por virus de hepatitis C. Y a los 5 años, básicamente todos estaban infectados con hepatitis C. Entonces, actualmente es uno de los principales factores de riesgo el uso de drogas intravenosas, sobre todo en la ciudad de Tijuana. La hepatitis C es una infección crónica y es una infección crónica que va a generar muertes a largo plazo.
Esta es una gráfica que muestra lo esperado en cuanto a mortalidad del virus de la hepatitis C, y como pueden ver, la mortalidad se espera su pico máximo entre el 2030-2038. ¿Por qué? Porque los pacientes infectados tienden a desarrollar la infección crónica y más o menos esto varía por varios factores, pero más o menos en 20 años el sujeto desarrolla cirrosis hepática. Y una vez con cirrosis hepática, el paciente puede durar otros 5 o 10 años. Por eso actualmente la gente que se está infectando va seguramente a fallecer dentro de 20 o 30 años. Y una cosa importante es que si comparamos la infección por virus de hepatitis C con el VIH, las gráficas nos muestran que hay una tendencia a la baja en la mortalidad del VIH y una mortalidad elevada en el virus de hepatitis C. De tal manera que en Estados Unidos ya desde el 2008 se empezaba a ver que había más mortalidad por virus de hepatitis C que por VIH. Y uno cuando piensa esto, pues muchas veces la gente piensa, no, esto es en Estados Unidos, aquí no puede ser posible, aquí seguramente es más prevalente o más riesgo de muerte tener VIH que hepatitis C. Sin embargo, cuando uno ve los casos de muerte, nuevamente Hospital General, vemos que de los principales casos de muerte en el servicio de urgencias es nuevamente cirrosis. Y más de estas cirrosis, la mayoría son por virus de hepatitis C, y segundo, o entre primer y segundo lugar está hepatitis C y el alcohol. Y si lo comparan con VIH, realmente el VIH o SIDA, pues la mortalidad es realmente no tan alta como el virus de hepatitis C, y es de las últimas causas de muerte en urgencias de nuestra ciudad. Bueno, ¿qué es la hepatitis C? La hepatitis C pues es una infección que por un virus que va a generar una inflamación aguda del hígado, y si el paciente no se resuelve su problema va a generar hepatitis crónica o una infección crónica y persistente del hígado, lo que va a llevar a su vez a la cirrosis hepática. Y el tiempo que transcurre de que el paciente se infectó a que llegue a la cirrosis aproximadamente va de 20 a 30 años. Y una vez con cirrosis, el paciente puede tener varias complicaciones, como que desarrolle cáncer de hígado, y el cáncer de hígado se presenta una vez que ya tiene cirrosis entre 1 y 2% anual, y es acumulativo. Si el paciente vive 5 años, tiene 10% de riesgo de cáncer de hígado. Otras complicaciones es lo que se llama descompensación hepática, es decir, el paciente empieza a desarrollar ascitis, se pone la panza grande, globosa, porque retiene líquidos, o bien sangrado de tubo digestivo, que son las principales causas de muerte del paciente cirrótico. Entonces, cuando hablamos de cura de hepatitis C, es importante mencionar que no solamente estamos tratando de evitar la infección del virus de hepatitis C o eliminar la infección de hepatitis C, sino que evitamos la fibrosis, la cirrosis y el cáncer hepatocelular. Es por eso que es importante mencionar que la hepatitis C actualmente es una infección curable, 100%. Y cuando decimos que es curable, en términos médicos se le llama respuesta viral sostenida, y pueden ver aquí en la gráfica en color amarillo los que alcanzaron respuesta viral sostenida contra aquellos que no alcanzaron la respuesta viral sostenida. Y lo que pueden ver es que el paciente que se cura o que alcanza la respuesta viral sostenida en realidad también disminuyen las complicaciones de la cirrosis comparado con aquel paciente que no, que persigue la enfermedad, y obviamente también la mortalidad. Entonces, ¿el virus se cura? Sí, el virus de hepatitis C es curable. Antes mucha gente pensaba que no se curaba porque los tratamientos eran malos. Como podemos ver aquí en la gráfica, realmente con el paso del tiempo los tratamientos han ido mejorando y cada vez son menos tóxicos, cada vez son más efectivos y cada vez son menos pastillas y cada vez es menos tiempo. De tal manera que al principio de los 90, cuando se empezaba con el tratamiento con interferón y ribavirina, pues realmente eran tratamientos malos, con una probabilidad de cura de un 5-10%, con muchos efectos secundarios, un tratamiento prolongado de un año. Y actualmente tenemos medicamentos que pueden alcanzar la respuesta viral sostenida o la curación hasta en un 95-98% con 3 meses de tratamiento y sin efectos secundarios. Entonces, es por eso la relevancia de este tema, el que conozcan que la infección por virus de hepatitis C es curable. Esos son los estudios de un medicamento donde se ve que
La curación, independientemente del genotipo del virus de hepatitis C, es curable de un 92 a un 100%, depende del tipo de genotipo. ¿Okay? Y esto es suma importancia porque antes los principales genotipos que se podían curar eran el 3, el 2, y alcanzaban un éxito de un 60%, y para los genotipos más frecuentes, que es el 1, prácticamente era 20% con los últimos medicamentos antes de los medicamentos de acción directa contra el virus. Independientemente si el paciente tiene cirrosis o si el paciente se fue tratado y fracasó o nunca ha tenido un tratamiento previo, vean que la respuesta viral sostenida o la curación es prácticamente arriba del 95% para todos los pacientes. Bueno, el paciente que requiere tratamiento, ¿cuáles son sus requisitos? Pues primero, tener hepatitis C, y para eso ocupamos hacer un diagnóstico, es decir, que el paciente tenga no solamente una prueba de anticuerpos, sino que tenga una carga viral, es decir, vamos a cuantificar los virus que tiene el paciente. Segundo, conocer qué tipo de virus de hepatitis C tiene el paciente. Recuerden que hay diferentes genotipos, y eso nos habla más de la probabilidad de cura y a veces si requiere o no algún otro medicamento. Siempre tenemos que estadificar la enfermedad hepática, es decir, tenemos que conocer si el paciente tiene o no tiene cirrosis, y para eso hacemos una serie de estudios como pueden ser FibroScan, ultrasonido, exámenes, que algunos exámenes generales nos pueden ayudar a hacer un índice para ver si tiene o no tiene cirrosis. En fin, aquí el punto relevante es conocer que el virus de la hepatitis C es muy frecuente en la ciudad, que es una enfermedad que actualmente se cura, y que se requieren ciertos estudios para poder hacer el tratamiento de esta enfermedad. Si tienen algún comentario al respecto, pueden estar los teléfonos donde pueden hacer su cita o mandarnos comentarios. Muchas gracias.